Hola, mi nombre es Mónica Eileen Moreno Quirós, estudiante de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en Psicología. Este proyecto es para la asignatura Teoría y Técnica de la Entrevista. En el presente video se hablará de 1. Entrevista educativa. 2. Entrevista de selección y contrato. 3. Entrevista clínica. 4. Entrevista social. Entrevista educativa. La entrevista es la técnica de evaluación más utilizada en psicología. Es un instrumento por el medio del cual obtenemos información previa al diagnóstico e incluso a cualquier modalidad de intervención. La entrevista se emplea en la orientación educativa y profesional, en las escuelas para padres, en investigación educativa, para dar diagnóstico de intervención educativa escolar, con el fin de asesorías clínica educativa, en caso de que se presenten problemas de aprendizaje, para el análisis curricular y capacitación docente. Quien desempeña un papel muy importante en este tipo de entrevista es el psicólogo de la educación, quien es un profesional de la psicología, cuyo objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones educativas. Durante la entrevista educativa realizada por el profesional, se busca cumplir con ciertos objetivos como el obtener datos acerca de la personalidad y de la conducta de los niños o adolescentes, tener la oportunidad de proporcionarles información, ayudar a corregir hábitos y actitudes, prestar el servicio de orientación vocacional, así como brindar apoyo para la resolución de problemas psicológicos y o emocionales. Principalmente la entrevista en el ámbito educativo es importante porque puede ayudar a detectar y a solucionar problemas. En la orientación educativa, el psicólogo desempeña un papel imprescindible que trabaja con problemas o aspectos relacionados con la formación de la personalidad y con el desarrollo cognitivo, social y emocional del individuo. Para realizar una buena entrevista en el ámbito educativo, el entrevistador debe tener los conocimientos necesarios sobre las técnicas de entrevista, ser una persona empática, debe crear un ambiente cómodo para comunicación fluida, tomando en cuenta aspectos ambientales como la temperatura, ruido, mobiliario, saber escuchar, prestar atención a la comunicación verbal y no verbal, identificar si el problema es otro, si el problema es más profundo o grave, o en unas partes miente. Asegurar la confidencialidad, tener una visión amplia que le permite considerar aspectos del pasado y del presente, proyección a futuro, saber manejar la relación con los padres del alumno, teniendo en cuenta las posibles diferencias educativas, poseer una adecuada capacidad analítica para extraer la información relevante de la entrevista. Según Jabón, 1999, se debe de seguir un proceso de 3 momentos. 1. Se trata de recapitular la información disponible o de obtenerla sobre el motivo de la entrevista. 2. Posteriormente se ha de explorar de qué modo se puede resolver el problema o motivo de la entrevista. 3. Finalmente, y en colaboración del entrevistado, ir definiendo los pasos o tareas a seguir después del encuentro. Elementos de la entrevista a niños. Presentación de profesional. Pedir al niño que se presente. Pedir su opinión sobre el motivo de la entrevista. Pedir que describa las situaciones en las que aparece el problema. Explorar áreas. Consultarle sobre sus gustos y aficiones, así como las cosas que le disgustan. Consultarle sobre planes de futuro, mediano y a largo plazo. Conclusiones y cierre. Elementos a incluir en la entrevista a padres. Presentación de terapeuta, informar de sus datos personales y el cargo que ocupa dentro del centro educativo. Pedir la opinión de los padres sobre el problema o motivo de la entrevista. Descripción de la conducta más relevante que motiva la entrevista. Descripción de las áreas u otras áreas independientemente de la que sean problemáticas o no. Establecimiento de orden de prioridad entre las conductas que pueden ser problemáticas. Petición de ejemplos específicos de la conducta problema, en este caso de las conductas del problema. Asimismo, preguntas para establecer los lugares en que se da esa conducta, preguntas para establecer parámetros de la conducta, frecuencia, duración e intensidad, preguntas para establecer las situaciones antecedentes, preguntas para establecer las consecuencias, descripción de los intentos de solucionar la conducta problema y su grado de eficacia. Determinar los objetivos que se desea conseguir, habilidades y limitaciones del niño, tipos de reforzadores que se pueden utilizar para el niño y recapitulación y conclusiones. Elementos de la entrevista a profesores, presentación del problema, planteamiento del problema y objetivo de la entrevista, pedir su opinión sobre el problema o motivo de la entrevista, pedir que describa las situaciones en que aparece el problema, explorar las áreas relacionadas con el problema, compartir información
y por último la conclusión y el cierre. Presento, mi nombre es María Alejandra Pérez, soy psicóloga de la Universidad Minuto de Dios y trabajo actualmente en el Instituto Educativo. En este momento quiero que hablemos, quiero que estés relajada, quiero que estés muy tranquila, vamos a hablar, te quiero conocer qué te gusta, conocer cómo te sientes acá en el colegio, conocer cuáles son las actividades que más te gusta realizar. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos de tu hogar? ¿Bien? ¿Sí? ¿Con quién vives, Sofía? Con mi papá, con mi mamá y Isis. ¿Y quién es Isis? Mi perrita. Tienes una mascota y la quieres mucho. Sí. Entrevista de selección y contrato. Este es un proceso que implica una decisión de ambas partes. La organización decide si ofrece un empleo, así como el grado de atractivo que debe tener la oferta, y el candidato al empleo decide si la organización y el empleo ofrecido se ajusta a sus necesidades y metas. Sturner 2003. Por lo tanto, la selección de la persona correcta que denomine las actividades del puesto y que a la vez encuentre la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus metas personales, alcanzando los objetivos de la empresa al ejecutar su trabajo. Ahora bien, la entrevista como elemento básico en el proceso de selección. La entrevista es uno de los elementos más importantes que lleva a cabo en la selección del personal, ya que con esta experiencia y pericia por parte del entrevistador se puede obtener más información que la proporcionada por el candidato. Para la selección eficaz de cualquier candidato se requiere de una amplia comprensión de la naturaleza y del propósito del puesto, es decir, para qué fue creado ese puesto y de qué manera va a contribuir a que se logre la meta de la organización. Es decir, primeramente se debe conocer las características del puesto y su objetivo. Se debe elaborar un análisis objetivo de los requerimientos del puesto y se tiene que diseñar el empleo para que cumpla con las necesidades organizacionales e individuales. Posterior a esto está la identificación de los requerimientos de un puesto. Para identificar los requerimientos de un puesto, las empresas deben contestarse preguntas como: ¿qué se debe hacer en este puesto? ¿Este puesto contribuye a lograr la meta de la organización? ¿Cómo se debe llevar a cabo las funciones? ¿Qué conocimientos mínimos se requiere para desempeñar esta función? ¿Qué actitudes, habilidades y conocimientos se requieren? La herramienta que se emplea más frecuentemente para determinar los requerimientos de un puesto es lo que se conoce como descripción del puesto. El proceso de selección de personal consiste en hacer depuración más formal del personal más apto para un puesto y del que no lo es. Es una serie de pasos que deben seguir un orden cronológico para poder elegir entre varios al mejor candidato. Las corazonadas, las intuiciones y la buena voluntad no pueden suplir a los instrumentos científicos dentro de la selección. Actualmente la selección de personal es basada en competencias. Podríamos delimitar esas tendencias básicamente en dos. La primera sería reorientación en la técnica de entrevista por competencias, y la segunda es la evaluación básica de la conducta del candidato, siendo esto lo más importante para el modelo de selección en base a competencias. La competencia es la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad, es decir, se basa en las funciones que desempeñan las personas en su trabajo. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta la importancia de la selección del personal por competencias. Para la empresa es importante porque asegura el desarrollo de las personas dentro de la organización, mejora la productividad y competitividad al contar con personal mejor calificado. Para el trabajador es importante porque le facilita la incorporación en el mercado de trabajo. El especialista de recursos humanos debe equilibrar los requisitos del solicitante del perfil y las reales posibilidades de encontrar ese perfil en el mercado, conocer el negocio del solicitante, qué hace y cuál es el foco de su actividad. La entrevista por competencias tiene por objetivo obtener información clara sobre el comportamiento y acción del entrevistado en situaciones reales en relación con las competencias para el puesto. A través de las entrevistas
de eventos conductuales se puede lograr identificar competencias de los posibles candidatos, competencias proyectivas de la conducta, disponer de una herramienta que permita ser más objetivos en los aspectos que no se puedan ver del proceso de selección, incorporar candidatos idóneos para puestos idóneos con una alta probabilidad de rápida adaptación a su puesto, así como disminuir los costos de selección, capacitación y los índices de rotación y ausentismo. La entrevista basada en competencias tiene que ver con las habilidades, capacidades y destrezas de los trabajadores para que se efectúen con calidad y eficacia su trabajo. La evaluación de las conductas del candidato se plantean preguntas del tipo: cuéntame la última discusión que tuvo en el trabajo con un compañero, cómo la resolvió, cuáles fueron sus palabras, cómo se sintió. Serán cada vez más frecuentes. Las respuestas evalúan la conducta de un candidato poniéndolo en situaciones que se asemejan a las situaciones reales del trabajo a desempeñar. Lógicamente, el grado de confianza a establecer entre candidato y entrevistador debe ser mayor para lograr un clima adecuado. Herrick considera que la entrevista por competencia se basa en el análisis de comportamientos pasados para detectar las competencias relevantes para la posición que se busca llenar en ese momento. Las preguntas deben ser del siguiente estilo: cuéntame una situación donde usted haya tenido que trabajar con un grupo. ¿Cuál era el rendimiento esperado? ¿Cuál fue su aporte al área? Ahora bien, también hay una parte que se llama investigación personal y laboral, que esta consiste en que existen dos tipos de investigaciones de antecedentes que no pueden ser pasadas por alto en este modelo de selección basada en competencias. La primera es la investigación personal. Esto es para conocer quién es, dónde vive, si por sus características puede ser candidato a un puesto, si ha tenido antecedentes penales por robo, etc. De dónde viene él, sus familiares trabajando en la misma empresa, etc. Toda esta información es de gran utilidad para pronosticar su comportamiento dentro de la organización, incluso referencias de personal que conozcan al candidato. La segunda es la investigación laboral. Esta información se confirma con los jefes anteriores del candidato para saber principalmente cuáles eran sus labores a desempeñar, cuál fue su comportamiento dentro de la organización, cuánto tiempo laboró con ellos, en qué puesto, cuál fue la causa verdadera por la cual dejó de trabajar y cómo se desempeñaba. En la contratación es la última etapa del proceso de selección de personal en base a perfiles de competencia, con la información que se ha obtenido de la descripción de puestos en base a competencias del currículo o solicitudes en base a competencias de la entrevista en base a competencias y la investigación de antecedentes laborales. Se procede a evaluar comparativamente los requerimientos del puesto contra las características de la persona y si cumple o encaja los perfiles se toma la decisión final, la cual debe comunicarse al candidato. Cuando se selecciona y contrata a uno de los aspirantes a ocupar un puesto, solo falta que se cumpla con los aspectos legales y reglamentarios del Departamento de Recursos Humanos. ¿No te gustan de un jefe? Que griten mucho. Okay. Que sea muy enojón. Y dime, ¿cuáles son tus 3 mayores virtudes? Puntualidad, organización y... ¿qué será otra? Y limpieza. Perfecto. Bueno, he visto en tu currículum y en tu solicitud que has cambiado varias veces de trabajo. ¿Me puedes decir el motivo de tus cambios? Escolaridad. El problema es que no se me acomodaba el horario para la escuela y tenía que estar cambiando constantemente de trabajos. Ok, bueno. ¿Tienes experiencia en la realización de proyectos de trabajo en equipo o tienes algún problema también para trabajar en equipo? La entrevista clínica. La entrevista clínica es una conversación entre dos personas con un fin específico y determinadas reglas. Es un juego dinámico de las personalidades que constantemente obran y reaccionan a recíprocas preguntas y respuestas, gestos e incluso modos de vestir. Es la primera fase de un proceso terapéutico, durante la cual un psicoterapeuta alcanza un adecuado conocimiento de las condiciones conductuales, biopsicosociales y existenciales de un paciente, con miras a obtener un diagnóstico clínico y delinear un tratamiento psicológico.
Como sabemos, la entrevista es una técnica cualitativa en la que participan dos individuos, aunque pueden participar más. Esta no se considera una conversación informal, pues tiene una intencionalidad, un objetivo. Al hablar de la entrevista clínica, nos estamos refiriendo a la aplicación de una técnica que se realiza con una persona presuntamente enferma que consulta, y con ella procedemos a completar un estudio cuyo propósito central consiste en formular un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Encontramos algunos conceptos de la entrevista clínica. De acuerdo con Bleger, 1984, es un instrumento fundamental del método clínico y a su vez un método de investigación científica básico, con un fin psicológico. El segundo concepto que logramos encontrar fue el de Sullivan, 1959. En la entrevista clínica se recogen los siguientes aspectos. Es una conversación entre dos o más personas con unos objetivos determinados, en la que alguien solicita ayuda y otro la ofrece, lo que genera una diferencia entre roles. Paralelamente debemos precisar que la entrevista clínica tiene un objetivo que es el de obtener información de una pauta con un fin determinado. Se sigue una pauta concreta, gira en torno a temas establecidos que son relevantes para los objetivos planteados. A continuación, comentaré los objetivos de la entrevista clínica, ya que este tiene como principal objetivo conocer las pautas y formas de vivir del individuo, destacar características valiosas y patológicas del sujeto. Siempre tiene una utilidad para el entrevistado, lo que contribuye a la sinceridad, tomar en cuenta el beneficio que se va logrando o no. Algunos de los aspectos son llegar a un diagnóstico, conocer a la persona, comprometer al paciente en el tratamiento, respetar el tiempo y responder a las expectativas del paciente. Guiar a la entrevista con un buen rapport, que es el clima de confianza, percibir al paciente tal y como es, atendiendo sus conductas verbales, no verbales y registrar el grado de coherencia en ambas, escuchar y estimular la expresión verbal del paciente, obtener información lo más exacta posible sobre el problema para lograr un buen compromiso. Conocer las tentativas de solución que se han implementado hasta el momento y los resultados obtenidos. Establecer hipótesis diagnósticas en los términos que cada profesional entienda en función de su marco teórico. Planificar el proceso de evaluación psicológica. La duración de la entrevista clínica es de 45 minutos aproximadamente. La duración superior a 1 hora raramente resulta beneficiosa, ya que causa ansiedad y vergüenza en algunas ocasiones. Si se necesita más de 1 hora es mejor programar otra entrevista y se tiene que tener ese descanso y reflexión. Las circunstancias que influyen son el estilo personal, el interés científico y la curiosidad personal. El formulario que se acostumbra a llenar durante la entrevista clínica está construido en relación a los objetivos del terapeuta y su relación con su formación profesional y conceptual. Las fases de esta es etapa de contacto, es para que el paciente se sienta más a gusto y seguro. Corresponde al inicio de la entrevista, es la apertura de la relación profesional sanitario-paciente, donde la principal herramienta es el entendimiento. El saludo, tiene que ser natural y adaptado a las manifestaciones clínicas del paciente. El asiento, mostrar con palabras y gestos dónde se debe sentar. Instantes de adaptación. Dejar unos instantes antes de comenzar ayuda a que el paciente se adapte y normalice la situación y explicar la entrevista. Asimismo, existen las precisiones sobre comunicación no verbal del entrevistado y es de suma importancia percibir los efectos de la comunicación no verbal que saber interpretar los efectos de la misma, ya que casi nunca es emitida para ser comprometida, sino para ser sentida. Es decir, el entrevistado externa sus conductas inconscientes durante una entrevista. Los componentes de la comunicación no verbal son 1. Aspecto general. La apariencia general del paciente transmite una enorme cantidad de información. Podemos aproximarnos a una determinada manera de vestir o de adornarse, preguntándonos de qué manera contribuye a autosatisfacerse la autoimagen del paciente. El número 2 es la actitud corporal. Esta refleja no solo el estado de ánimo, sino también el modo en el que el paciente se enfrenta al entrevistador.
La información que se recibe por esta vía puede contemplar o a veces contradecir la del discurso verbal del paciente. Los cambios en la postura y actitud corporal pueden ser un indicador fundamental para el terapeuta. Una idea de cómo determina información y acontecimientos sucedidos durante la consulta están siendo asumidos por el paciente. El 3 es la expresión facial. Es especialmente importante que el clínico preste atención a las variaciones en la expresión que se produce durante la consulta y las posibles incongruencias entre el contenido del discurso verbal y la expresión facial. El número 4 es la voz. El tono de voz de una información poderosa del estado de ánimo del paciente, así un temblor en el tono puede indicar inseguridad o miedo. Un tono monocorde y bajo puede acentuar la sospecha de un trastorno depresivo. Una solicitud de permiso puede convertirse, según el tono en el que se diga, en una exigencia. El número 5 es reacciones neurovegetativas. Las reacciones neurovegetativas, sudoración, rubefacción, palidez, pueden ser informantes del estado emocional del sujeto. La aparición de tales reacciones en determinados momentos de la entrevista puede orientar al clínico sobre los sentimientos del paciente. El número 6 son las características físicas. Algunas características físicas, como son el atractivo, la complexión, la estatura, pueden dar información que puede ser costosa extraer de otro modo. Las etapas de desarrollo que se pueden encontrar es llegar a donde queremos llegar, pero que el paciente esté totalmente relajado, donde se trata de la problemática, la identificación, la edad, la dirección, la ocupación en el estado civil y la queja principal. Etapa de despedida y cierre. Crea un espacio de tiempo para resumir todo lo que ha sucedido en la entrevista, aclarar dudas o planificar futuras entrevistas donde vamos preparando al paciente para terminar la sesión. Las etapas que se encuentran son preentrevistas, personal especializado que toma nota de los datos personales, del motivo de la consulta y del profesional que lo deriva si es el caso. La entrevista, primera fase, 3 aspectos básicos: contacto físico, saludos sociales y tentativas de conocimiento mutuo. Segunda fase, exploración e identificación del problema. Tercera fase, encuadre o plan de trabajo, nueva cita y despedida física. Postentrevistas. Tras despedir al paciente, conviene que el psicólogo trate de contemplar las notas que ha tomado, anote sus impresiones sobre los problemas que le han consultado. A continuación, mencionaremos las condicionantes de parte del entrevistador. Número 1. Precisiones sobre las habilidades de escucha. Existe una serie de habilidades que, siendo estas debidamente entrenadas, facilitarán a que la comunicación entre el clínico y el paciente se establezca con fluidez y al servicio de los objetivos de la actividad clínica. Número 2. Actitud general de escucha. El objetivo es facilitar al profesional el acceso al discurso o información que puede proporcionarle el paciente. La actitud del entrevistador facilita o dificulta la comunicación durante la entrevista. Tal actitud supone una disposición a recibir la comunicación del paciente y se traduce en una manifestación física, en formas de posturas, gestos, movimientos, miradas, expresiones faciales, tono, volumen o ritmo de voz, ritmo de la respiración. A través de esta actitud, el entrevistador intenta concentrarse en el mundo del paciente y manifiesta su interés por él. Otra es postura física del terapeuta. López 2007 se basa en 5 parámetros. Ángulo frente. Se considera más adecuado no sentarse de frente, sino con un ángulo de 90 grados respecto a él. Esto facilita que pueda en ocasiones concentrarse en su discurso sin tener que enfrentar nuestra mirada. Inclinación hacia adelante. Esta postura suele interpretarse como de interés de involucrarse en lo que se está escuchando. La inclinación hacia atrás se puede interpretar como aburrimiento o disciplicia. Apertura, manos y brazos. Se trata de asegurar que la postura expresa nuestras aperturas a la escucha. En general, los brazos y piernas cruzados expresan lo contrario. Mirada, contacto visual. El contacto visual suele interpretarse como una manifestación de interés. Esto no implica una mirada fija o inmóvil, que pueda resultar artificiosa o inquietante, pero sí centrarse en la mirada del otro. La atención a los momentos que se produce la pérdida de este contacto visual puede ser fuente de información muy valiosa. Relajación. Las posturas demasiado rígidas o las manifestaciones de inquietud o nerviosismo pueden hacer que el paciente se sienta incómodo o dificultar la entrevista.
Número 4. Actitud interna del entrevistador. Silencio intrapsíquico. El entrevistador se compromete a dedicar sus reflexiones al paciente durante la entrevista y no dedicarse a pensar en otras cosas. Suspensión del juicio. El entrevistador se prepara para intentar comprender el mundo de valores y significados del paciente. Debe comprender cómo esto se manifiesta en un comportamiento. Juzgar el comportamiento del paciente según los propios comportamientos del terapeuta no solo no ayudan, sino que impiden hacer esta operación. Cuando nos encontramos haciendo juicios de valor sobre el comportamiento del paciente, en lugar de intentar acceder al significado personal de sus actos, debemos preguntarnos qué es lo que nos han hecho apartarnos de nuestro cometido. Esta pregunta puede ser una fuente importante de información. Atención a lo no explícito. Es importante prestar atención no solo a lo que el paciente dice, sino también a las cosas que calla, deliberadamente o inadvertidamente, y a las cosas que, aunque no dice, están de algún modo implícitas en lo que dice. Se consideran 4 categorías de discurso no explícito. 5. Discursos incompletos. En una consulta no es necesario explicar muchas cosas que por la relación anterior o por las culturas se da por sobreentendidas. En la conversación terapéutica son estos sobreentendidos los que hay que convertir en objeto de discusión, ya que lleva con frecuencia a la clarificación o a la formulación de preguntas que abren campos de conversación que de otro modo no se hubieran producido. Contenido implícito son significados que no están explícitamente dichos, pero pueden deducirse de lo que el paciente dice. 6. Discurso evasivo. En ocasiones la narración del paciente parece evitar selectivamente determinados temas. La indagación de esa evitación puede ser crucial para la entrevista. 7. Omisiones. El paciente se ha referido con detalle a aspectos de alguna parcela de su vida, pero no ha mencionado personas o hechos que pudieran ser relevantes. Algunos de los procesos de esta entrevista clínica es, en la primera sesión, explorar el motivo de la consulta y áreas de vida, los motivos como la razón por la que el paciente decide consultar a un terapeuta, el grado de conciencia de enfermedad, la correspondencia entre motivos del paciente y criterios clínicos, síntomas, signos, angustias. Las áreas es exploración del funcionamiento en términos de logro y goce creativo de las distintas áreas de la vida del sujeto, familiar, pareja, laboral, corporal y mental. En la segunda sesión es el inicio de la anamnesis, del nacimiento a la pubertad, historial familiar, mitos, revisión de la historia de vida del sujeto y sus hitos más importantes desde el nacimiento hasta la pubertad. En la tercera sesión, la anamnesis de la pubertad a la actualidad, adolescencia, adultez y momento actual, antecedentes etiológicos de síntomas y o disfunción. Tipos de entrevista clínica son: entrevista estructurada. El entrevistador sigue un guión preestablecido y estandarizado al formular preguntas cerradas. Entrevista abierta o libre. El entrevistador permite hablar al entrevistado en función de preguntas abiertas, de amplio espectro. Entrevistas semiestructuradas. El entrevistador tiene un guión previo con un grado de libertad para proponer cuestiones durante la entrevista. Es uno de los puntos intermedios entre las dos anteriores. Además, debemos explorar cierto tipo de fenómenos importantes que contribuyen a la labor diagnóstica, los cuales se observan a través del relato del paciente. Función de realidad, fusión de identidad, mecanismo de defensa, evaluación del pensamiento, evaluación de la corporalidad. Y por último, cuarta sesión, diagnóstico. Un diagnóstico clínico eficaz determina el objetivo, las estrategias y parámetros técnicos del tratamiento adecuados para una determinada entidad clínica. Por último, en la cuarta sesión, diagnóstico, un diagnóstico clínico eficaz determina el objetivo, la estrategia y parámetros técnicos de tratamiento adecuados para una determinada entidad clínica. Fallas y errores comunes. La percepción errónea, tomar a las personas como objeto de estudio, adoptar una actitud inquisitiva detectivesca, tomar una actitud paternalista o parcial, dejarse guiar por las primeras impresiones, dejarse llevar por el efecto halo, tendencias a dominar, a querer tener la razón, acaparadora intelectual, hablar mucho, actitud de asombro o perplejidad, actitud pendiente o de duda, involucrarse emocionalmente. Aspectos fundamentales que ésta tiene que tener: no perder el tema central, usar lenguaje apropiado, permitir explicaciones, observar y escuchar, tomar apuntes, atento a los detalles y usar varios tipos de pregunta.
Las recomendaciones son tomar en cuenta el nivel y la cultura del entrevistado, establecer la empatía y el rapport, no juzgar, ser imparcial, dejar hablar libremente, actuar de manera segura y cordial, tener paciencia, permitir silencios y el llanto, guardar la confidencialidad. ¿Cómo es que has tomado la decisión de venir aquí? Bueno, vengo porque desde hace tiempo estoy teniendo un poco de problemas con mi pareja, sobre todo relacionados conmigo misma, y entonces vengo a ver si me puedes ayudar a resolverlos y sobre todo a poder exteriorizarlos, porque me da bastante vergüenza contárselo a la gente. Vale, o sea que tu objetivo es un poco solucionar estos problemas y sentirte claro. mejor, ¿no? Vale. Vale, pues entonces, si te parece, para que nos conozcamos un poco más, te voy a hacer algunas preguntas más generales. Sí, lo que Vale. tú quieras. Bueno, pues cuéntame de dónde eres. Pues vivo en Colmenar Viejo, aquí en Madrid, y llevo viviendo aquí pues toda la vida. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22. ¿Y has vivido en Colmenar con tus padres? Sí, con mis padres. Ahora mismo vivo con mi novio desde hace como 1 año y medio, 2, pero hasta entonces con mis Siempre padres. con tus padres. ¿Están juntos, separados? Están separados. ¿Separados? ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 11 años y viví con mis padres alternando hasta que tuve la edad suficiente para decidir, y ya decidí vivir con mi madre porque nunca he tenido muy buena relación con mi padre. Vale, vale. ¿Y tienes hermanos o Sí, eres uno mayor. ¿Qué tal la relación con tu hermano? La entrevista social. El objetivo principal de una entrevista de tipo social es conseguir información para poder comprender las perspectivas que tienen las personas entrevistadas acerca de sus vidas y o creencias a través de un diálogo dirigido por el investigador. Por lo tanto, lo primero que se debe de hacer para la entrevista es delimitarla en el tema o aspectos del problema a investigar. Se propone preparar un guión para la entrevista y que ésta sea flexible, para que se dialogue con las personas que se cree que aportarán la información buscada. Se recomienda tener presente que las preguntas clave aporten la información para aprobar o no las hipótesis, con lo que se podrá concluir el esquema del estudio. Dependiendo de las características, la entrevista puede llevarse a cabo de diferentes maneras: A, semiestructuradas, donde se utiliza una guía de preguntas para orientar la entrevista y con ello obtener la información buscada. B, no estructurada, donde el investigador le explica al entrevistado el propósito de la investigación, pero no se lleva ninguna guía de orientación de entrevista. C, individuales. La entrevista se le hace a una sola persona, donde se puede dar forma de semiestructura o abierta. D, grupales. Como su nombre lo indica, la entrevista se hace en un grupo de personas, por ejemplo, un grupo focal, que consiste en conocer las opiniones de grupos de personas que no se conocen entre sí, pero que tienen características comunes sobre un tema determinado. Las historias de vida son también un tipo de entrevista donde las personas relatan los aspectos más importantes de su vida. Como se mencionó al inicio, la entrevista de tipo social dependerá del objetivo que se desea alcanzar. A continuación describiremos algunas de las principales características que deben tener el entrevistador de tipo social. 1. El entrevistador debe crear un clima adecuado para poder obtener la información más profunda del entrevistado. Empatía. 2. El flujo de la información debe de ser una gran medida unidireccional. Deberá de predominar el habla del entrevistado. 3. El entrevistador no deberá de expresar sus opiniones, no deberá de juzgar al entrevistado, respetar su individualidad y dar muestras permanentes de aceptación. Número 4. El entrevistado debe promover relaciones favorables. 5. No debe interrumpir el discurso del entrevistado. 6. Deberá procurar captar las posibles deformaciones eventuales y los relatos distorsionantes. 7. Deberá mantener la motivación del entrevistado relacionándose con él como persona y no como fuente de información. Ender Egg, en 1982, proporciona una guía para el principio de aplicación. 1. Formular las preguntas de modo informal. El entrevistado no debe evitar el tono de interrogatorio y enfocar siempre su atención en el entrevistado. 2. Dar al entrevistado siempre el tiempo suficiente para responder. 3. Usar frases de transición al terminar un punto y pasar al siguiente. Tales expresiones permiten al entrevistador ubicarse psicológicamente. 4. Hacer comentarios breves que ayuden a la comunicación, comunicándole al entrevistado que interesa lo que dice y se le concede importancia. En las residencias, sentada en un sofá todo el día y viendo la tele y sin hacer nada. Mamá, no todas las ayudas
Son de esas que tú dices. Seguro que hay alternativas. ¿A qué sí? Hija está en lo cierto, contamos con numerosas alternativas. Entonces la única opción no es una residencia de ancianos, ¿no? En absoluto, Elvira, te explico un poco cómo es el procedimiento. En primer lugar, tendríamos que ver si usted está dispuesta a que yo vaya a realizarle una visita a su domicilio para ver cuáles son las necesidades que tiene y los recursos que más se adecuan a su situación. ¿Ah, sí? Sí, además, ya adelanto que contamos con un servicio de ayuda a domicilio que sirve para ayudarle a usted, Elvira, a realizar las tareas de la vida cotidiana. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.